Raquetones, hoy os traigo mi primera partida contra nada más y nada menos que la leyenda Garry Kasparov. Ya muchos de vosotros habréis visto el vídeo donde juego en París contra la leyenda el ogro de Bakú, un sistema cole que vais a ver que tiene algunas imprecisiones, pero que fue una partida, para mí la verdad, muy emocionante. La viví con mucha intensidad y fue un sueño poder enfrentarme cara a cara contra uno de los ídolos de mi infancia, el 7 veces campeón del mundo Garry Kasparov. Vamos a ver cómo comenzó esta partida. D4, cómo no, confiando en nuestro sistema cole. Aunque sea un campeón del mundo, el sistema cole no defrauda. Garry contestó con caballo F6. Es conocido que Kasparov era un maestro en la defensa india de rey con G6, D6 y aperturas y defensas de lo más agresivas. Y por conmigo no iba a ser menos. Empezó con caballo F6, pero tras caballo F3 jugó D5. Quizás quería algún esquema un tanto más sólido, continuar con G6, aprovechando que yo no había ocupado todo el centro con C4. Pero seguramente le sorprendió mi sistema cole enigmático. Por supuesto, Kasparov debe conocerlo de tantísimos años enfrentando a maestros que lo han empleado contra él, y por lo tanto tenía una defensa preparada, que además es una de las mejores consideradas contra el sistema cole. Alfil F5, lucha directamente contra mi alfil D3, con el alfil D3 del sistema cole, y no vamos a llegar a las posiciones tan cómodas con caballo BD2, Perdón, esa no era la flecha, con alfil D3, caballo BD2, enroque dama E2 y E4. Nos lo va a impedir de raíz con este alfil F5. No pasa nada, aquí tenemos dos alternativas, pero utilicé la más sólida, jugar con alfil D3 para intercambiar esos alfiles. Aquí la batalla por el punto E4 es fundamental, y vais a ver que no reaccioné demasiado bien. Hay que tener en cuenta también que es una partida rápida, solamente a 5 minutos por jugador, sin incremento. Esto significa que si llegamos a los apuros se va a volver una auténtica locura, y por eso hay que intentar no apurarse en los primeros movimientos. Hay que intentar jugar rápido para conseguir una posición cómoda y tener tiempo suficiente para la fase de medio juego y el final. E6 por parte de Kasparov, sosteniendo el alfil de F5. Decía que el control por la casilla E4 es fundamental, pues después de E6 lo vemos. Si decidimos hacer alfil por F5, las negras responderían con E por F5, y ahora fijaos que esos peones controlan, son dueños y señores de la casilla E4, y ya no podría en ningún momento provocar esta ruptura que nos libera tanto en el sistema cole, sobre todo para dar paso al alfil de C1. Por lo tanto, no capturé en F5. También cabe indicar que, a pesar de que haya doblado los peones a Kasparov, en esta posición no es ninguna desventaja para él, porque el punto clave de la posición, el punto clave de la apertura es la casilla E4. Por lo tanto, no sería una buena decisión capturar en F5. Por supuesto se puede hacer, pero la partida sería muy cómoda para Kasparov, así que decidí jugar rápido. ¿Y qué hay que hacer en la apertura? Yo lo que me han dicho siempre es que tengo que poner mi rey seguro, así que ahí voy. Con Kasparov sobre todo, quería tener mi rey bien a salvo, pero no iba a ser tan fácil. Enroque corto y Kasparov continuó con C6, sosteniendo con esta formación muy típica, con C6, D5, E6, este cuerno que sostiene muy fuerte el peón D5. Yo aquí continué con caballo BD2, que ya se puede considerar una pequeña imprecisión. Hubiera sido mejor romper con C4. ¿Por qué, os preguntaréis? C4 tiene una doble función. Primero, ocupar el centro. Estoy atacando D5, en algún momento puedo provocar C5 y sobre todo estoy ganando espacio para mis piezas. Pero es que, además, tenemos que preguntarnos qué ha cambiado después del desarrollo del alfil de C8 a F5. Y es que ya no controla el peón de B7, el punto de B7 se queda indefenso. Por lo tanto, tras C4, en algún momento puedo hacer un alfil por F5, dama B3 y molestar este peón de B7, así que hubiera sido una mejor alternativa. Pero bueno, caballo BD2 todavía no es grave y yo sigo empecinado, como no, en nuestro avance E4. Pero Kasparov, muy astuto, lo iba a evitar.
Continuó con caballo B de 7, desarrollando una pieza más hacia el centro y preparando en algún momento el pase del caballo vía D7 a F6 para sostener el punto clave de la posición. E4, 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 muchos ya conoceréis que lo repito mucho en mis vídeos del sistema Cole, pero es que es fundamental. Fijaos, tras dama E2, Kasparov no quiere permitir este avance E4. ¿Cómo puede evitarlo? Solo hay una manera efectiva de impedir este E4 y por supuesto Kasparov no dudó un segundo en realizarla, que es taponando con el caballo en E4. Esto también es muy útil para habilitar el pase de la dama, del caballo y liberar el flanco de rey. Aunque haya movido 2 veces la misma pieza en la apertura, y eso es algo que no hay que hacer en la apertura, fijaos que está muy justificado por ocupar la casilla E4. Siempre hay excepciones y, por supuesto, los grandes maestros son los que dominan a la perfección el cuándo saltarse estas reglas y cuándo no. Después de caballo E4, dudé mucho porque no tenía claro cómo resolver la tensión y ya veía que me podía quedar algo incómodo. Quizás hubiera sido más sencillo jugar caballo E5 para, en algún momento, expulsar este caballo con F3 y no sentir tanta presión. También incluso podría capturar con el alfil o con el caballo y liberarme un poquito de esa tensión, porque fijaos que el caballo en E4 hace una gran función, ya que caballo por E4 no es posible por D por E4, realizando un pinchito y ganando una pieza. Por lo tanto, si quiero librarme de este caballo es cediendo mi pareja de alfiles, que es algo que ahora mismo no quiero hacer porque tras D por E4 las negras van a conseguir mucha actividad con alfil de 6 y el alfil de casillas blancas, que va a ser dueño y señor de todas las casillas blancas en un futuro. Por lo tanto, yo jugué con B3, más tranquilo, desarrollando el alfil de C1 por B2, ya que no iba a ser posible desarrollarlo por la diagonal principal, por esta diagonal de C1 a H6, donde normalmente lo desarrollamos. Tras B3, Kasparov jugó alfil D6, un desarrollo muy natural del alfil apuntando al peón de H2, donde se dan muchísimos sacrificios, y yo aquí ya estaba algo asustado, jaquetones, porque veía que me iba a tirar algún G5 rápidamente, torre G8, H5, G4, H4, G3 y me iba a hacer una inmortal impresionante. Por eso intenté bloquear lo más rápido posible esta diagonal. Jugué alfil B2, ya preparando quizás en algún momento un caballo E5, pero de nuevo, Kasparov, que se adelanta a todas mis ideas, jugó dama F6, controlando el otro punto clave de la posición, el punto E5. Ahora mismo está controlado por el caballo de las negras, el alfil y la dama, por lo tanto por 3 piezas, lo cual impide cualquier desarrollo del caballo a E5, porque tras caballo E5 simplemente perdería un peón, ya que hay más defensores por parte de las negras que atacantes de las blancas, y sería una mala idea desarrollar ese caballo hacia el centro del tablero. Por lo tanto, después de dudar bastante, hice torre a D1, que ya es otra imprecisión, ya que no está realmente haciendo nada la torre ahí. Mi idea era en algún momento, soñando en que se pudiera abrir la columna D, ya sea con un caballo E5 y jugar un caballo C4, como vais a ver luego, pero realmente hubiera sido más efectivo cortar de raíz esa presión tan grande que tenía con el caballo D4, capturar con alfil por E4, D por E4 y ahora una jugada intermedia de lo más interesante. Decía que el punto E5 estaba controlado por 3 piezas de las negras, pero ¿qué pasa si añadimos una más de las blancas? Exactamente, la mejor jugada de las blancas en esta posición es caballo C4, una jugada intermedia. No me importa que las negras capturen en F3, no es que no me importe, es que lo deseo, porque me voy a quedar en una muy buena posición. Tras caballo por D6 jaque, el rey tiene que huir, por ejemplo a E7 para atacar el caballo, pero ahora otra jugada intermedia, caballo por F5 jaque, tras dama por F5, dama por F3 o G por F3, y en esta posición tenemos peón de más, el rey de las negras está en el centro y nuestro alfil va a ser mejor que este caballo. Un sueño, ¿verdad? Hubiera sido una mejor opción, por supuesto, en esta posición. Para las negras hubiera sido lógico retirar el alfil. Ahora sí,
podríamos ocupar la casilla E5 y la posición estaría totalmente igualada. Pero, una partida a 5 minutos, ya sabéis que no da tiempo a pensar mucho, hay que jugar rápido. Yo tenía miedo de apurarme demasiado, así que jugué con mi torre hacia el centro, torre a D1, y Kasparov respondió con enroque corto. Bueno, aquí tengo que decir que respiré un poco, porque yo ya me imaginaba algún ataque, quizás con dama H6, que hubiera sido de lo más interesante, para continuar con G5, G4, atacarme en H2. Menos mal que Kasparov decidió jugar tranquilo con enroque corto, dominando E5. Realmente está en una posición algo más cómoda ya en la apertura, por la imprecisión que cometí unas jugadas antes. Aquí ya realmente no sabía cómo deshacerme de ese caballo. Estaba dudando si caballo E1 para F3, pero es que realmente si por ejemplo juego algo como caballo E1, ahora sí, dama H6 atacando en H2, me está amenazando jaque mate. Si juego G3 puede venir alfil B4, por ejemplo, en esta diagonal, molestando muchísimo, y no me gusta debilitarme tanto en las casillas blancas. Por lo tanto, quise cortar de raíz, eso sí, un poco tarde, con la jugada alfil por E4. Kasparov capturó D por E4, lógicamente, y ahora caballo E5. Aquí, por supuesto, ya caballo C4 no funciona, porque tras E por F3, caballo por D6 viene sin jaque, y la diferencia no es poca cosa, porque tras F por E2 habríamos perdido la dama, ahora vamos a perder una torre y nos vamos a quedar con demasiado material de menos. Por lo tanto, no jugué este caballo C4, pero sí jugué caballo E5 directamente, buscando algo de contrajuego por la columna D, como había previsto. Tras caballo por E5, D por E5, alfil por E5, alfil por E5, dama por E5, se simplifica mucho la posición. Ya no tengo esa presión asfixiante que tenía en E4, y ahora puedo jugar caballo C4, atacando la dama, que se tiene que retirar a C7. Por lo menos he conseguido algo de iniciativa, pequeña, muy pequeña, pero ya estoy algo liberado y no existen esas amenazas de jaque mate que, teniendo al ogro de Garry Kasparov enfrente, no me daba mucha risa. Por eso, tras dama C7, quise jugar algo agresivo, jugar con H4. En algún momento soñaba con molestar a este alfil. Fijaos que una amenaza puede ser G4 y tras alfil G6, H5, un truquito enigmático. Por supuesto, Kasparov no iba a caer en algo tan simple. Jugó B5 molestando a mi caballo, caballo D6 y torre a D8. Ahora se produce una simplificación porque el caballo no lo puedo defender correctamente. Aquí Kasparov, si no me equivoco, después en el análisis me estuvo comentando que había visto dama D2 como una opción interesante para colocar ese caballo muy muy fuerte en D6. Su idea era que tras dama D2, por ejemplo, torre D7, siempre había un caballo por B5. Fijaos, tras torre por D2, caballo por C7 y habría recuperado material. Pero eso sí, tras dama D2 existe un alfil G4 que ni Kasparov ni yo vimos durante la partida. Por lo tanto, dama D2 no era posible y opté por la más simple, caballo por F5. E por F5, dama H5, molestando un poquito aquí a Garry, que por supuesto para él no sería ninguna molestia. Dama E5, defiende y además centraliza la dama. Muy interesante. Yo juego dama G5, esta era mi idea, para presionar la torre en D8, intentar ganar el control de la columna D. En esta posición solamente hay una columna abierta en la posición, la columna D. Una columna abierta es cuando no hay peones de ningún bando que entorpezcan el paso, por ejemplo, de nuestras torres. Y fijaos otro detalle, solo tenemos piezas pesadas en la posición, esto es, la dama y las dos torres. Por lo tanto, si solo hay una columna abierta en la posición y solo tenemos piezas pesadas, el control de esta columna es fundamental. Es incluso más importante muchas veces que el material. Si yo tuviera el control de la columna D, a pesar de tener un peón de desventaja, podría tener una mejor posición. Pero por supuesto, Kasparov no iba a cederme el control de la columna. Por ejemplo, si torre C8, ya me gustaría bastante más mi posición con esta columna abierta. Por supuesto, Kasparov hizo torre D5 para bloquear la acción de mi torre. Y yo opté por cambiar torres. Torre por D5, C por D5 y torre D1 para presionar algo el peón de D5.
Aquí, por supuesto, las negras tienen una mejor posición debido al material, pero tienen alguna molestia que no es tan sencillo de solucionar. Aquí Gary jugó H6 con doble función. Primero, ganar un tiempo porque me ataca la dama, y la segunda es darle un aire a su rey para que pueda huir por H7 y no haya estos incómodos mates del pasillo en el que el rey se queda encerrado entre sus propios peones. Por lo tanto, H6, buena jugada. Dama H5, no quiero el cambio de damas para intentar crear alguna molestia en la posición de Kasparov. Pero Kasparov se activa con torre C8 atacando el punto C2. Realmente estoy algo incómodo aquí. Dama E2 defendiendo, pero también atacando el peón de B5. Y aquí Kasparov juega A6, defendiendo el peón de B5, sosteniendo de momento todo muy sólido, pero no es tan sencillo progresar. Yo juego aquí torre D4. Mi idea es clara. Dama D2, presionar el peón de D5. Y no sería tan sencillo de proteger para Gary, porque si por ejemplo vamos a poner que hace algo como rey F8, tras dama D2 o dama D1, torre D8 defendiendo, ahora tendría varias opciones, pero una de ellas podría ser C4, aprovechando que el peón de D5 se encuentra clavado. Pero si torre C5, tendría otra opción más, B4, atacando la torre se tiene que ir y ahora podría capturar en D5, por lo tanto tiene alguna ligera molestia. Pero por supuesto Kasparov encuentra la mejor jugada de la posición, y es F4, muy buena jugada porque busca crearme problemas con iniciativa. Esto es generando amenazas que no pueden ser ignoradas. Ahora en algún momento F3 puede ser muy incómodo con amenazas de jaque mate, también F por E3 que puede ser muy molesta, y la verdad que no tenía claro qué hacer en este momento. Tras F4 también cabe destacar que no puedo jugar E por F4 ya que mi torre estaría indefensa y Kasparov no dudaría en capturarla. Por lo tanto decido jugar dama D2. Sigo con mi plan de atacar D5, pero eso sí, tras F por E3 y F por E3 me he debilitado muchísimo. Fijaos que ahora el peón de E3 está débil, el peón de H4 está débil y Kasparov ha conseguido no defender la amenaza del peón de D5, pero sí crearme nuevos problemas para poder atacarlos. Fijaos cómo utiliza esa agresividad incluso para defenderse. Aquí Kasparov juega dama G3, amenazándome el peón de H4 y creando alguna molestia en E3. Por ejemplo, si yo ahora juego algo como torre por D5, dama por H4, no habría recuperado ningún peón y ahora mi rey está más indefenso. Por lo tanto, opto por defender el peón con el avance H5. Y ahora es un momento crucial en la partida. Ahora, tengo el peón de E3 defendido, el peón de C2 defendido, el peón de H5 no está defendido, pero si me lo atacan, lo voy a defender capturando otro. Es un momento clave en la partida porque no es nada sencillo encontrar una jugada para las negras que mantenga la igualdad de material. Eso sí, tengo los peones algo más débiles, pero la posición realmente está bastante igualada. De hecho, Kasparov aquí juega torre D8, ahora sí se tiene que poner a la defensiva para defender el peón de D5. Y aquí Jaquetones tenía un jugadón que no vi. Volví a jugar rápido en esta posición. Realmente ya estábamos algo apurados de tiempo y era crucial no llegar con pocos segundos a los apuros. Por lo tanto, yo contra torre D8 pensaba que seguía igual mi plan anterior con C4, pero ¿qué ha cambiado en la posición? Una pregunta fundamental que no me hice. Tras estos cambios, la jugada C4 no es un error directamente, porque tras B por C4, Kasparov tiene un jugadón que ve inmediatamente torre B8. Fijaos que está amenazando ahora torre B1 con consecuencias fatales. Por lo tanto, tengo que gastar una jugada en defenderlo y ya me va a capturar en C4 y es un auténtico desastre. El momento clave, en vez de jugar C4, hubiera sido torre por E4 y la posición está totalmente igualada según los módulos de análisis. Tengo que decir que no es nada sencillo. Por supuesto, la partida hubiera continuado, las negras podrían haber jugado algo como dama G5 para presionar en H4, igual yo torre D4 para presionar en D5 y tras dama por H5, creo que puedo jugar E4 para presionar en D5, también C4, y bueno, la posición hubiera sido igualada, pero no se sabe qué hubiera pasado.
Tras C4 sí se sabe, porque lo vamos a ver en breves momentos. Tras B por C4, B por C4 y torre B8, el pase a B1 es una amenaza mortal, por lo tanto tengo que gastar un tiempo con dama C1 y la ventaja es decisiva para Kasparov, pero es que además encuentra la mejor continuación. Torre B1, amenazando la dama. No puedo hacer nada más que capturar y ahora dama por E3, jaque. Mi rey se tiene que posicionar en la columna H porque en F estaría demasiado expuesto y ahora dama por D4. Son dos los peones de ventaja que tiene Kasparov en esta posición. Eso sí, los finales de dama siempre se ha sabido que son de lo más complejos y algunas veces se pueden complicar bastante, así que decido dar un jaque en B8, el rey se tiene que ir H7, mi sueño por supuesto era llegar a F5 para dar algún posible continuo, pero no lo iba a permitir. Dama F4, atacando el peón de F7 que Kasparov decide no defender, piensa que es más importante, con buen criterio además, capturar el peón de C4 y tras dama por F7 defender la casilla G6 con la que estaría dando continuo. Por ejemplo, si una jugada como E3 tras dama G6, rey G8, dama E8, rey H7, dama G6 sería jaque continuo, las negras no pueden hacer nada y por lo tanto sería tablas. Pero, por supuesto, Kasparov vio este tema y tras dama por F7 jugó dama C6, poniendo algo de defensa, de refuerzo en la casilla G6. Juego A4, jugando un poquito al despiste. Por supuesto, Kasparov en esta posición podría haber jugado dama por A4, pero ya tras dama F5, rey G8, dama C8, rey F7 hubiera sido un duelo interesante, porque no es fácil huir de los jaques con capturas además y se hubiera vuelto un auténtico lío. Kasparov no quería líos en esta posición que está completamente ganada y juega A5 frenando el avance del peón de A. Rey H3 aquí realmente no sabía qué hacer, no se me ocurría una sola jugada, así que ya sabes, cuando no sepas qué hacer, mueve el rey. No es un buen consejo, jaquetón, no lo apliques en tus partidas. Dama D6, dama F5, jaque, por dar un jaque más que nada, rey G8, dama C8, jaque. Ahora mismo le llevo unos cuantos jaques de más a Kasparov, pero realmente eso no cuenta absolutamente nada en ajedrez. Tras rey F7, juego dama F5, jaque, rey E7, ya se ha cubierto de todos los jaques y avanzo mi peón G. Pues igual, ahora mismo, Teo, estoy un poco a la espera, a la merced de que Kasparov decida avanzar esos peones pasados y consiga hacer dama. Y ahí viene, dama E6 para apoyar el avance del peón. Yo tengo que retirar mi dama, por supuesto sería un suicidio inmediato el cambio de damas, porque estos peones avanzarían tranquilamente hasta convertirse en dos damas. Así que dama F4, E3, dama C7, jaque. El rey huye sin ningún problema F8 y dama por A5. Veo esta posibilidad en la que puedo frenar el avance del peón con dama E1. Un poco triste tener una pieza tan buena como la dama solamente con la función de parar un peón, pero es que realmente no tenía otro remedio. Y ahora se da una posición de lo más interesante, jaquetones. Kasparov juega D4, yo juego A5, D3 y esto es una carrera de peones en la que después de A6 Kasparov decide jugar D2 amenazando mi dama y preparando la coronación de sus dos peones. Si capturo en D2 tras E1, ya sería demasiada la ventaja, me cambiaría las damas en algún momento y tendría que abandonar. Por lo tanto, quise dar este jaque para ver qué pasaba. El rey tiene que huir, rey G8 y ahora A7. Y se da una circunstancia que es muy especial en ajedrez. Kasparov corona una dama y yo corono dama con jaque, sin embargo estoy completamente perdido. Tras rey H7, fijaos la posición a la que llegué con Kasparov con 4 damas en el tablero, pero próximo a abandonar. Nos quedaban ya solamente unos segundos en el reloj, había conseguido apurar a Kasparov hasta los últimos instantes confiando que cometería un error, pero nada de eso. Jugó de manera muy precisa el final y llegamos... Pasa este final de damas muy curioso porque no recuerdo ninguna partida como Rey Enigma que haya acabado con 4 damas. Y no solo eso, si aquí por ejemplo hubiera hecho dama F3, Kasparov hubiera continuado, la mejor forma sería con D1 dama. 5 damas en el tablero, jaquetones, ¿cuándo habéis visto esto? Hubiera sido impresionante.
Realmente ya no tenía ninguna opción, pero por lo menos hubiera sido gracioso, ¿no? En esta posición, ya en los últimos segundos, quise jugar G5 para intentar dar un mate con G6. Por supuesto, G5 es una jugada ilegal. La dama capturaría a mi rey y ya decide abandonar porque realmente estaba completamente perdido. Una anécdota que os quiero contar es que justo antes de esta partida se dio la circunstancia que el tablero tenía solamente la dama blanca extra para la coronación. Os recuerdo que era una partida física con el tablero físico y sus piezas, por lo tanto, no es como en internet que puedes coronar 7 damas y no pasa nada, tienes que tenerlas preparadas. Y se dio la circunstancia que solo estaba la dama extra blanca. Y solo por el hecho de que estuviera la blanca, pregunté, ¿puede haber también una negra? Esto estaba con el equipo de Kasparov Chess, de la academia del propio Garry Kasparov. Y la buscaron y la trajeron justo antes de la partida. ¡Qué casualidad! Porque fue completamente necesario para acabar la partida. Eso sí, si hubiéramos continuado con dama F3 D1, ya no había una segunda dama extra. Por supuesto, nadie había previsto que la partida pudiera acabar con 5 damas en el tablero. Pero, por lo tanto, la partida acabó en esta posición. Kasparov después me felicitó, se comportó genial conmigo y la verdad que para mí fue un sueño, un placer poder enfrentarme contra él. Tengo que decir que sentía una presión tremenda, es verdad que impone muchísimo. Para los que no conozcáis a Kasparov o no lo hayáis visto en acción, tiene una mirada, un instinto asesino que pocos jugadores tienen, una competitividad innata y la verdad que se nota sobre el tablero, esa presión que ejerce ante sus adversarios, incluso traspasaba las mallas del disfraz y la verdad que fue impresionante, una experiencia inolvidable. Y desde aquí pues darle las gracias a Kasparov Chess y a Garry Kasparov por permitirme el lujo de jugar contra una leyenda. Espero que os haya gustado este análisis, jaquetones.